La lluvia azotaba Barcelona con una furia implacable que parecía no tener fin, transformando las estrechas calles del barrio del Raval en un intrincado laberinto de charcos relucientes que reflejaban las luces parpadeantes de las farolas antiguas. El viento aullaba entre los edificios centenarios cargados de historia y secretos, como si la ciudad misma estuviera purgando sus penas, acumuladas a lo largo de siglos de vida urbana agitada. María Sol Díaz, una joven de 24 años con ojos verdes profundos y cabello negro azabache, que caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, se acurrucaba en su modesta casa de 2 habitaciones, un espacio que desafiaba la gravedad, con sus paredes descascaradas por la humedad constante y un tejado que goteaba incesantemente como un reloj roto, marcando el paso inexorable del tiempo y la decadencia. Cada gota que se filtraba era un recordatorio punzante de su lucha diaria a mantenerse a su hijo Lucas, un niño de 5 años, con rizos castaños desordenados y una risa contagiosa que iluminaba incluso los días más grises, y a su madre Carmen, una mujer de 58 años cuya enfermedad crónica, una artritis reumatoide, avanzada combinada con problemas cardíacos, devoraba los escasos ahorros que María lograba acumular con esfuerzo sobrehumano. María trabajaba en un pequeño café del barrio, sirviendo expresos humeantes y bocadillos frescos a turistas distraídos que capturaban selfies con la Sagrada Familia al fondo, pero su sueldo mensual apenas cubría el alquiler y las facturas básicas, dejando poco para medicamentos o emergencias. Esa tarde gris y opresiva sentada en la cocina, bajo la luz titilante de una bombilla antigua que amenazaba con apagarse en cualquier momento, María apretaba con manos temblorosas un sobre Manila que había llegado por correo certificado esa mañana. El sello del banco era inconfundible y su corazón se aceleró al rasgar el papel. Era el aviso final: si no pagaban las deudas acumuladas por préstamos médicos y atrasos en el alquiler, perderían la casa en exactamente 30 días. Las palabras impresas en negrita, evicción inminente, se clavaban en su mente como dagas y un nudo se formaba en su garganta, ahogando cualquier intento de sollozo. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba vívidamente los días de su juventud, cuando estudiaba arte en la Universidad de Barcelona, soñando con exponer murales que capturaran la esencia vibrante de la ciudad, el bullicio del Mercat de la Boqueria, las sombras juguetonas de las Ramblas, la majestuosidad inacabada de la Sagrada Familia. Pero el embarazo inesperado de Lucas, fruto de un romance efímero con un hombre misterioso llamado Víctor, que desapareció sin dejar rastro, y el diagnóstico devastador de Carmen habían derrumbado esos sueños como un castillo de naipes. Ahora cada decisión era una batalla por la supervivencia pura, un equilibrio precario entre el amor maternal y la cruda realidad económica. Desde el salón contiguo, donde el aire olía a humedad y a los juguetes dispersos de Lucas, la risa cristalina del niño rompió el silencio opresivo como un rayo de sol perforando las nubes. «¡Mamá, mira esto! ¡Soy un avión supersónico!», gritó Lucas corriendo hacia ella, con los brazos extendidos como alas improvisadas, sus rizos castaños rebotando con cada paso entusiasta sobre el suelo de baldosas agrietadas. En sus manos, pequeñas y sucias de crayones, sostenía un dibujo improvisado, un sol radiante y amarillo sobre una casa flotante en un mar de nubes, un mundo imaginario donde no existían bancos ni enfermedades. María lo atrapó en un abrazo apretado,
forzando una sonrisa que ocultaba la tormenta turbulenta en su corazón, un remolino de miedo, culpa y determinación. «Cuidado, mi pequeño aviador intrépido», susurró, besando su frente cálida y sudorosa, inhalando el aroma inocente a jabón y aventura infantil. Lucas se liberó con una risita traviesa y volvió corriendo a sus juguetes, un caos colorido de bloques de madera tallados a mano y coches de lata oxidados que representaban su universo personal, libre de las preocupaciones adultas que asediaban a su madre. En ese preciso momento, el teléfono fijo, un relicto antiguo en la era de los smartphones, sonó con un timbre estridente que reverberó en las paredes finas, rompiendo la frágil paz momentánea. El número en la pantalla era desconocido, un código de área que no reconocía, pero algo instintivo quizá, una intuición materna o un destello de esperanza desesperada, la impulsó a responder. «Hola», dijo con cautela su voz, apenas por encima de un susurro ronco, como si temiera que las palabras atrajeran más malas noticias. «Buenas tardes. ¿Hablo con María Sol Díaz?», preguntó una voz profunda y autoritaria al otro lado de la línea con un timbre que exudaba confianza y poder como el de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «Sí, soy yo», respondió ella sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de que esta llamada podría alterar el curso de su vida. «Soy Adrián Torres. Tengo una propuesta para usted que podría cambiar su vida para siempre». María frunció el ceño, su mente acelerada procesando el nombre Adrián Torres. Lo había oído en las noticias, un magnate de Barcelona conocido por su imperio en bienes raíces y tecnología. Un cobrador de deudas disfrazado, o algo peor, pero la voz continuaba suave pero firme como el acero. «No es una broma ni una estafa. Reúnase conmigo mañana en el restaurante La Paradeta, en el Example, a las 8 en punto. Venga sola. Le aseguro que valdrá la pena». Adrián Torres, un hombre de 38 años, con una presencia imponente, alto de hombros anchos y ojos azules penetrantes que parecían leer el alma de quien lo miraba, era un magnate cuya fortuna se extendía como una red invisible sobre toda Barcelona y más allá. Desde complejos de lujo en la zona alta hasta startups de tecnología punta que revolucionaban la inteligencia artificial, su imperio era un testimonio vivo de ambición desmedida y precisión quirúrgica en los negocios. Sentado en su oficina acristalada en la cima de la Torre Glories, un rascacielos icónico que dominaba el skyline de la ciudad, Adrián observaba la lluvia torrencial azotando los vidrios, un vaso de coñac añejo en la mano derecha, mientras su mente divagaba en pensamientos profundos. Su vida, a pesar de la opulencia, yates en el puerto, jets privados, una colección de arte valorada en millones, estaba marcada por una herida profunda e invisible, su esterilidad, consecuencia de un accidente automovilístico traumático en su juventud, cuando tenía apenas 22 años. Aquel choque no solo le dejó cicatrices físicas en el torso, sino un vacío emocional abismal, un anhelo por un heredero que perpetuara su legado, algo que tratamientos médicos de vanguardia e intentos de adopción fallidos no habían podido llenar. Su asistente personal, Javier Ruiz, un hombre leal de 50 años con gafas de montura fina y una expresión perpetual y seria, entró en la oficina con un expediente grueso en las manos, sus pasos amortiguados por la alfombra persa. «La mujer que pidió investigar, señor Torres», dijo Javier depositando el archivo
sobre el escritorio de caoba pulida, donde se reflejaban las luces de la ciudad como estrellas caídas. Adrián lo abrió con dedos precisos y metódicos, escaneando las páginas fotografías granuladas de María sirviendo en el café registros financieros que detallaban sus deudas crecientes, informes médicos sobre Carmen y fotos de Lucas jugando en un parque del Raval. ¿Es ella la indicada?, preguntó Adrián, aunque su tono indicaba que ya había tomado una decisión interna. Javier dudó un momento, ajustando sus gafas. Sí, señor, coincide con los criterios joven, saludable, resiliente, pero no parece el tipo de persona que aceptaría un trato así fácilmente. Es fuerte e independiente, una madre soltera que ha luchado sola contra viento y marea. Adrián sonrió fríamente, sus ojos azules brillando con una determinación gélida. Todo el mundo tiene un precio, Javier, y el suyo es la supervivencia de su familia. Asegúrate de que el contrato esté listo. Esta propuesta no puede fallar. Al día siguiente, María llegó al restaurante La Paradeta bajo una lluvia que no daba tregua, sintiéndose completamente fuera de lugar, en su blusa sencilla de algodón blanco y pantalones vaqueros, gastados por el uso constante contrastando con el glamour de la Example, donde boutiques de diseñadores y cafés chic definían el paisaje urbano. El maître, un hombre elegante con bigote perfectamente recortado, la guió a una sala privada, al fondo donde el aroma a mariscos frescos y vino tinto se mezclaba con el sonido suave de música clásica. Adrián esperaba allí alto y elegante en un traje gris, a medida que acentuaba su figura atlética y su aura de poder incontestable. «Señorita Díaz», saludó extendiendo una mano firme y cálida. María la estrechó, notando el contraste entre su palma sudorosa por los nervios y el agarre seguro y controlado de él. «Señor Torres», respondió, intentando sonar firme, a pesar del nerviosismo que le atenazaba el estómago como un nudo marinero. «Por favor, siéntese», dijo él, señalando la silla frente a una mesa meticulosamente adornada con vajilla de porcelana fina, cubiertos de plata esterlina y una botella de vino tinto decantado que olía a bayas maduras y roble. La música clásica de fondo, un suave vals de Chopin, interpretado por un piano distante, contrastaba con la tensión palpable en el aire, como si la habitación misma contuviera el aliento. Adrián no perdió tiempo en preliminares superficiales, yendo directamente al grano con la precisión de un cirujano. «Entiendo que está en una situación financiera desesperada. Deudas bancarias que se acumulan como nieve en invierno, la enfermedad de su madre, que requiere tratamientos costosos, y un hijo Lucas, que depende enteramente de usted para un futuro decente». María se tensó inmediatamente, sus ojos verdes, destellando con una mezcla de indignación y sorpresa. «¿Cómo sabe todo eso? ¿Me ha estado espiando? ¿Contrató investigadores privados?» Adrián inclinó la cabeza ligeramente, su expresión impasible. «Información pública, en su mayoría registros bancarios accesibles, informes médicos no confidenciales. Pero no vine aquí para juzgar su vida, señorita Díaz. Vine a ofrecerle una salida, una oportunidad que podría resolver todos sus problemas de una vez por todas». «¿Qué clase de salida podría ofrecer un hombre como usted a alguien como yo?», preguntó ella, frunciendo el ceño con desconfianzas a su mente. «Racing through possibilities, caridad, un trabajo, algo ilegal». Adrián la miró fijamente, sus ojos azules, perforando los suyos como láseres, y sus palabras cayeron como un trueno inesperado en la habitación silenciosa. «Quiero que tenga mi hijo». María parpadeó varias veces incrédula,
sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies, un vértigo que la obligó a agarrar el borde de la mesa. ¿Qué? ¿Está loco? ¿Me toma por una prostituta? ¿O algo peor? Él explicó con brusquedad, pero con una lógica fría: no puedo tener hijos biológicos. Debido a un accidente en mi juventud, necesito un heredero legítimo para mi legado, alguien que lleve mi sangre y mi nombre. A cambio pagaré todas sus deudas pendientes, incluyendo las médicas de su madre, cubriré sus gastos indefinidamente y estableceré un fondo fiduciario para Lucas que le garantice educación universitaria, viajes por el mundo y oportunidades que usted nunca podría proporcionarle sola. No les faltará nada: una nueva casa, en un barrio seguro, atención médica de élite, seguridad financiera absoluta. María sintió un vértigo nauseabundo que le revolvió el estómago. La oferta era abrumadora, como un salvavidas lanzado en medio de un océano tormentoso, pero también escalofriante en su frialdad transaccional. ¿Quiere comprarme, convertirme en una mera incubadora para su ego y su fortuna? ¿Y qué hay de mi dignidad, de mi cuerpo, de mi alma? Adrián negó con la cabeza lentamente, su tono helado, pero calculado para apelar a su lógica. No es una compra, es una alianza mutuamente beneficiosa. Usted gana estabilidad y libertad de las cadenas de la pobreza. Yo la continuidad de mi linaje. Piense en ello no como una transacción, sino como un pacto que eleva vidas. María se levantó bruscamente, sacudiendo la cabeza con vehemencia, su cabello ondeando como una bandera de rebelión. Esto es una locura absoluta. No soy una mercancía que se pueda negociar en una sala privada. Pero Adrián la interrumpió con voz calmada pero insistente. Piense en Lucas. Imagine la vida que podría darle: escuelas privadas, con profesores de élite, viajes a París o Nueva York, oportunidades que lo conviertan en alguien extraordinario, no en otro niño del Raval luchando por sobrevivir. Y su madre, ¿cuánto tiempo le queda sin los tratamientos especializados que solo el dinero puede comprar? No le pido una respuesta ahora, pero considérelo. El tiempo es un lujo que usted no tiene. Las lágrimas quemaban los ojos de María mientras salía del restaurante bajo la lluvia incesante que empapaba su ropa y mezclaba sus lágrimas con el agua fría. Su mente, un caos turbulento de emociones contradictorias: ira por la audacia de la propuesta, miedo por el futuro incierto y una tentación insidiosa que susurraba: ¿y si? ¿Cómo podía siquiera considerar algo tan moralmente ambiguo? Pero al visualizar a Lucas durmiendo en un banco de parque o a Carmen agonizando sin cuidados, supo que la elección no era tan simple como rechazarla de plano. Esa noche, en la pequeña casa del Raval, apenas durmió. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos acusadores insistentes, reflejando la tormenta interior en su alma, un remolino de dudas y dilemas éticos. En la esquina de la habitación compartida, Lucas dormía plácidamente bajo una manta raída y llena de parches. Su respiración tranquila y rítmica, un ancla en el mar agitado de su existencia, recordándole por qué debía considerar lo inconcebible. Por la mañana siguiente, el olor a café recién hecho, el único lujo que se permitía, llenó la cocina estrecha. Carmen, con su cuerpo frágil, apoyado en la estufa oxidada, removía una olla de avena con esfuerzo visible, sus manos deformadas por la artritis temblando ligeramente. «Buenos días, hija mía», dijo con una sonrisa débil, pero llena de amor, sus ojos hundidos por el dolor constante y las noches de insomnio. María la besó en la mejilla arrugada, ocultando su turmoil interior detrás de una máscara de normalidad. «Buenos días, mamá».
¿Cómo te sientes hoy? ¿Tomaste las pastillas? Como siempre, un poco cansada y adolorida, pero aquí estoy luchando, respondió Carmen encogiéndose de hombros con resignación. Bati, y tú pareces preocupada como si hubieras visto un fantasma. ¿La búsqueda de trabajo va mal o es algo más? María evitó la pregunta con una sonrisa forzada, sirviendo el café, pero un golpe repentino en la puerta la interrumpió salvándola de una explicación incómoda. Lucas, aún en pijama con dibujos de superhéroes, corrió a abrirla con entusiasmo desbordante. «Yo voy, mamá. Quizás sea el cartero con un paquete sorpresa». «Lucas, espera un segundo», gritó María, pero era tarde. El niño ya había abierto la puerta. En la entrada estoy al Javier, el asistente de Adrián, con un sobre grueso y sellado en la mano, su expresión profesional y neutral. «Señorita Díaz», dijo con un asentimiento respetuoso, su voz modulada para no alarmar al niño. «El señor Torres me pidió que le entregara esto personalmente. Son detalles adicionales de la propuesta que discutieron». María tomó el sobre sintiendo su peso como una carga adicional sobre sus hombros, ya encorvados, el papel crujiendo bajo sus dedos. ¿Qué es exactamente esto? Más presiones, un contrato preliminar detallado, con términos claros y legales, 1.000.000 de euros al firmar para cubrir deudas inmediatas, atención médica completa y privada para su madre por el resto de su vida, pago de todas las deudas pendientes y un fondo fiduciario para Lucas que crece con intereses compuestos. También incluye cláusulas de confidencialidad y protección. María apretó la mandíbula, su mirada endureciéndose. «Dígale al señor Torres que aún no he decidido nada. Esto no es algo que se resuelva de la noche a la mañana». Javier la miró con calma imperturbable, como un mensajero acostumbrado a reacciones intensas. «Por supuesto, señorita, pero me pidió que le recordara que el tiempo es crucial. El banco no esperará eternamente y estas oportunidades no se repiten». Esa noche, tras acostar a Lucas con un cuento improvisado sobre caballeros valientes que derrotan dragones de pobreza y enfermedad, una metáfora subconscious de su propia vida, María abrió el sobre en la cocina solitaria, iluminada solo por la luz fría de la luna que se filtraba a través de la ventana agrietada. El contrato era un laberinto denso de jerga legal, cláusulas y subcláusulas que requerían un abogado para descifrar completamente, pero los términos principales brillaban como promesas tentadoras, libertad financiera inmediata, seguridad para Carmen con acceso a especialistas en Suiza si era necesario, un fondo para Lucas que podría llegar a millones en su mayoría de edad. Sin embargo, a costa de su cuerpo, su autonomía, su sentido de self-worth. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel, borroneando ligeramente la tinta mientras imaginaba una vida sin el constante miedo al desalojo, pero con el peso invisible de un pacto faustiano. Al día siguiente, después de una noche de insomnio plagada de pesadillas, donde perdía a Lucas, María llamó a Javier con voz temblorosa pero resuelta. «Quiero reunirme con el señor Torres una vez más. Necesito respuestas claras». Esa noche se encontraron en el ático lujoso de Adrián, en el Passeig de Gracia, un espacio opulento con ventanales panorámicos que ofrecían vistas impresionantes de la ciudad iluminada como un tapiz de estrellas urbanas, el Sagrada Familia, destacando en la distancia como un gigante inacabado. Adrián de pie, junto a la chimenea crepitante que calentaba la habitación con un aroma a leña de roble, exudaba control absoluto, pero sus ojos azules traicionaban una vulnerabilidad oculta,
un destello de soledad profunda. No estaba seguro de que vendría, señorita Díaz, dijo su voz suave pero firme como el terciopelo sobre acero. Tuve que hacerlo, replicó María defensiva, cruzando los brazos sobre su pecho como un escudo. Me lo ha puesto imposible con esa oferta. Es como un veneno dulce. Él señaló un sofá de cuero italiano suave, pero María permaneció de pie, su postura rígida, reflejando su determinación interna. Leí su contrato palabra por palabra. Tengo preguntas que no pueden esperar. Por supuesto, dijo Adrián imperturbable, sirviéndose un vaso de coñac y ofreciéndole uno que ella rechazó. Pregunte lo que quiera con total honestidad. ¿Por qué yo específicamente? ¿Por qué no una agencia de subrogación o una mujer de su círculo social? Preguntó ella, su voz temblando con una mezcla de curiosidad genuina y rabia contenida. Adrián la miró intensamente, su expresión suavizándose por primera vez, revelando un atisbo de humanidad bajo la fachada de magnate. Porque usted es todo lo que yo no soy, resiliente hasta el hueso, auténtica en su lucha diaria, una luchadora que ha criado a un hijo sola en circunstancias que habrían roto a la mayoría. He visto su expediente. Superó la universidad a medias, con becas parciales, trabaja doble turno para mantener a su familia y aún encuentra tiempo para pintar en sus ratos libres. Quiero esa fortaleza, esa pasión por la vida en la madre de mi hijo. Además, Lucas, me recuerda a alguien que perdí hace años, alguien cuya ausencia me ha definido. María frunció el ceño intrigada a pesar de sí misma. ¿A quién se refiere? ¿Un hijo perdido? ¿O algo así? Adrián dudó por un momento largo, su fachada resquebrajándose ligeramente como una estatua de mármol con una grieta sutil. Es personal, pero merece saberlo. Un hermano menor. Antonio, que murió joven en el accidente que me dejó estéril. Lucas tiene su misma energía vital, su misma sonrisa inocente que ilumina habitaciones. Es como si el destino me ofreciera una segunda oportunidad. María sintió un atisbo de empatía inesperado, un puente emocional entre sus mundos tan dispares, pero lo reprimió rápidamente. ¿Y qué pasa con Lucas en todo esto? ¿Lo tratará como a un extraño, un mero accesorio en su mansión? Absolutamente no, aseguró Adrián con vehemencia. Será cuidado como si fuera mío desde el primer día, educación en las mejores escuelas internacionales, lecciones de arte y música, viajes que amplíen su horizonte. Lo quiero como parte de esta familia que estoy construyendo, no como un outsider. María lo estudió atentamente, buscando cualquier signo de engaño en sus ojos firmes y su postura erguida. Finalmente formuló la pregunta más personal: ¿por qué no puede tener hijos? ¿Qué pasó exactamente en ese accidente? Necesito la verdad para confiar. Por primera vez, Adrián vaciló visiblemente su voz, bajando a un susurro ronco cargado de dolor reprimido. Fue una noche de tormenta similar a esta en las carreteras de la Costa Brava. Tenía 20 años, conducía demasiado rápido, distraído por una llamada de negocios. Antonio, de 15, estaba en el asiento del pasajero, riendo por una broma tonta. El coche patinó, se salió del camino y cayó al río. Yo logré salir, pero él no. Los médicos me salvaron, pero el trauma me dejó estéril. Es una herida que no cierra, un fantasma que me persigue cada día. María sintió el peso de su dolor como un eco de sus propias pérdidas, el abandono de Víctor, la enfermedad de Carmen, y murmuró: «Lo siento de verdad. Nadie merece carrying esa culpa eterna». Pero Adrián endureció su tono rápidamente, recuperando el control. «No le debo mi historia completa, señorita Díaz.
La oferta es como está, tome o deje, pero sepa que podría ser el comienzo de algo transformador para todos. El silencio tenso llenó la sala como humo espeso de la chimenea, un vacío cargado de posibilidades y riesgos. María, con la mente en un caos de emociones contradictorias, tentación, miedo, esperanza, dijo finalmente: «Necesito un día más para pensarlo. Es mi vida, mi cuerpo». Adrián asintió con respeto. «Un día. Eso es todo lo que puedo dar. Pero recuerde, las decisiones que cambian vidas no esperan». Esa noche de regreso en el Raval bajo la lluvia que no cesaba, María pensó obsesivamente en Carmen, en Lucas, en la vida precaria que llevaban, un ciclo de pobreza que parecía inescapable. Al amanecer, tras una noche de deliberaciones internas tormentosas, tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó a Javier. «Dígale al señor Torres que lo haré, pero con condiciones adicionales para proteger a mi familia». Los días siguientes fueron un torbellino caótico de trámites burocráticos y cambios radicales, exámenes médicos exhaustivos en clínicas privadas, donde doctores con batas blancas impecables analizaban cada detalle de su salud, firmas legales en oficinas, con vistas al mar, y una mudanza temporal a una suite lujosa en la mansión de Adrián en las afueras de Barcelona, un palacio moderno de vidrio y acero que parecía flotar en las colinas de Collserola. La opulencia la abrumaba por completo, muros de vidrio transparentes que se abrían a jardines impecables, con fuentes musicales y rosales, importados de Francia, piscinas infinity, que se fundían con el horizonte mediterráneo, lámparas de cristal Swarovski que brillaban como constelaciones artificiales en techos altos. Lucas se adaptaba con la facilidad innata de un niño. Sus mañanas llenas de lecciones privadas, con el tutor señor Martín, un hombre paciente de gafas redondas, barba gris y una sonrisa bondadosa que contaba historias de catalanes legendarios, y sus tardes explorando los senderos del jardín, persiguiendo mariposas multicolores o construyendo fortalezas improvisadas con ramas y piedras, su risa ecoando como música en el aire fresco. María, sin embargo, sentía que vivía en un mundo prestado y ajeno, un sueño prestado donde cada lujo recordaba el precio pagado bajo la mirada constante pero distante de Adrián, quien parecía observar todo con una mezcla de curiosidad y reserva. Lo veía mirar a Lucas durante momentos tranquilos, como cuando el niño jugaba con un balón en el césped, su expresión impenetrable, como si buscara algo profundo en el niño que no podía articular. Una mañana soleada, mientras Lucas estaba con Martín, estudiando letras y números en una sala de estudios con pizarras digitales, María decidió explorar la mansión para calmar su inquietud creciente, un sentido de desplazamiento que la corroía. Los pasillos largos decorados con arte moderno, pinturas abstractas de Joan Miró y esculturas minimalistas de Antoni Tàpies parecían susurrar historias ocultas de riqueza y tragedia, ecos de vidas pasadas. En un corredor menos transitado flanqueado por puertas de madera tallada, encontró una puerta entreabierta que daba a una sala pequeña e íntima, casi un museo privado olvidado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo, un retrato formal de una pareja joven, presumiblemente los padres de Adrián, posando en un balcón con vistas al mar Mediterráneo, sus sonrisas capturando una era de prosperidad. Un dibujo infantil enmarcado en oro, con colores vivos y garabatos entusiastas firmado «Antonio, 6 años para mi hermano mayor».
y una caja de madera antigua con cartas amarillentas atadas con un lazo rojo descolorido, emanando un aroma a papel viejo y recuerdos. María dudó en el umbral, su corazón latiendo con fuerza como un tambor de guerra, pero la curiosidad, esa fuerza irresistible que la había llevado a aceptar el pacto, la venció. Tomó una carta al azar desatando el lazo con cuidado y leyó la caligrafía infantil. Querido Adrián, cuando sea grande, quiero ser como tú, fuerte, inteligente y rico. Te quiero mucho, tu hermanito Antonio. Su pecho se apretó con emoción, imaginando al hermano menor como un eco de Lucas, lleno de inocencia y admiración. Un crujido sutil en el suelo de parquet la hizo girar bruscamente el corazón en la garganta. Adrián estaba en la puerta, su expresión cerrada como una fortaleza, sus ojos azules fijos en la carta en sus manos, con una intensidad que la heló. María, ¿qué hace aquí?, dijo su voz baja pero cargada de advertencia, un tono que mezclaba sorpresa y reproche. No quise invadir, solo estaba explorando, mirando alrededor, balbuceó ella devolviendo la carta a la caja con manos temblorosas, sintiéndose como una intrusa en un santuario sagrado. Eres curiosa, lo entiendo, observó él neutro pero con un filo cortante en la voz. Eso es comprensible en alguien nuevo en este lugar, pero este cuarto es privado, un espacio para recuerdos que no comparto fácilmente. Por favor, no vuelva sin permiso explícito. María sintió una punzada de culpa profunda, mezclada con una intriga que no podía suprimir. Lo siento de verdad, es que vi el retrato de Antonio. Se parece tanto a Lucas, los rizos rebeldes, la sonrisa traviesa, incluso la forma de los ojos. Es inquietante. Adrián apretó la mandíbula, visiblemente su mirada, destellando con un dolor reprimido que rompió por un instante su armadura de control. Sí se parece. Demasiado para ser coincidencia, quizá. Pero eso no cambia nada en nuestro acuerdo. ¿Qué le pasó a Antonio exactamente? ¿Fue el accidente del que habló?, preguntó ella, su voz, un susurro suave impulsada por una empatía genuina que surgía de su propia experiencia con la pérdida. Adrián dio un paso atrás, como si la pregunta lo hubiera golpeado físicamente su rostro, palideciendo ligeramente. No es de tu incumbencia, María. Algunos dolores son privados, enterrados por una razón. Por favor, respeta eso y no vuelva aquí. Cerró la puerta con un clic definitivo, dejando a María en el pasillo con un torbellino de preguntas sin respuesta. Pero la imagen del dibujo, la carta y el retrato quedaron grabadas en su mente como un rompecabezas incompleto. ¿Qué secretos guardaba Adrián? ¿Por qué su dolor parecía tan fresco como una herida abierta que sangraba en silencio? Esa noche, mientras cocinaba Paam Tomaket en la cocina privada del ala asignada a ella y Lucas, una habitación equipada con electrodomésticos de alta gama que contrastaban con su humilde origen, el niño entró corriendo sus rizos castaños, rebotando con excitación infantil, sus mejillas sonrosadas por el juego. Mamá, el señor Adrián me habló de caballeros medievales y castillos. Dijo que yo podría ser uno como en las historias de la feria de San Joan, si soy valiente y protejo a los que amo como tú y la abuela. María sonrió aunque su corazón pesaba por la conversación anterior con Adrián, un peso invisible de curiosidad y empatía. Le agradeciste, mi pequeño caballero, le dijiste que eres el más valiente. Sí, me prometió que podía sentarme en su silla grande en el despacho, si me porto bien, pero solo si soy valiente como un dragón que escupe fuego. María acarició su cabello suave, sintiendo una oleada de amor protector
que la anclaba en medio del caos. Eres el niño más valiente que conozco, Lucas. Siempre lo has sido desde que naciste y me diste fuerzas para seguir. Más tarde, mientras Lucas dormía profundamente en su nueva habitación con paredes pintadas de estrellas, María no podía conciliar el sueño, su mente dando vueltas como un carrusel descontrolado. Vagó por los pasillos oscuros y silenciosos de la mansión, atraída magnéticamente por la sala privada, como si una fuerza invisible la llamara. La puerta estaba cerrada con llave esta vez, pero junto a ella, en el suelo pulido, encontró un pequeño objeto olvidado, un relicario de plata, tarnished, con el tiempo con una foto desvaída de dos niños, sonriendo junto a un río cristalino bajo el sol de verano. Uno era claramente Adrián más joven y despreocupado con una sonrisa genuina. El otro, Antonio, con el mismo lunar distintivo en el brazo, que Lucas tenía desde nacimiento, una marca en forma de estrella irregular. En la parte trasera del relicario, una inscripción grabada en letras elegantes: hermanos para siempre, Adrián y Antonio. María sintió un nudo apretado en el pecho, un torrente de preguntas, surgiendo como un río desbordado. ¿Por qué Adrián guardaba tanto dolor en silencio? ¿Y por qué Lucas le recordaba tanto a Antonio más allá de la mera coincidencia física, buscando agua en la cocina principal? Para calmar su garganta seca y su mente agitada, encontró a Adrián inesperadamente en la puerta, su figura alta, recortada contra la luz tenue de la luna, que se filtraba por las amplias ventanas, proyectando sombras largas en el suelo de mármol. «No quise asustarla, María», dijo él, su voz baja y cansada, con un matiz de vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Está bien, no podía dormir», respondió ella, aunque su corazón latía rápido como un tambor. Adrián la miró con intensidad, como si viera más allá de su fachada. ¿Por qué aceptó realmente este trato? ¿Solo por el dinero? ¿O hay algo más? María enderezó la espalda, su voz firme, porque no tenía otra opción real. Mi madre está enferma luchando cada día. Mi hijo merece un futuro sin hambre ni miedo. Usted lo sabe, lo investigó todo. Adrián asintió lentamente, su expresión suavizándose. Lucas es especial, ¿verdad? Su energía vital, su curiosidad insaciable. Me recuerda a Antonio de una manera que duele en lo profundo, como si el pasado se repitiera. María dio un paso adelante, su curiosidad, venciendo el miedo inicial. Hábleme de él, Adrián. Tal vez le ayude a liberar esa carga. Mantenerlo enterrado no hace más que envenenar el presente. Adrián dudó largamente, su mirada perdida en la distancia, pero por primera vez su armadura se agrietó por completo. Antonio era mi sombra, mi compañero de aventuras, 5 años menor que yo, lleno de vida y sueños. Murió en ese accidente horrible. Yo conducía el coche distraído por una llamada de negocios insignificante. El vehículo patinó en la lluvia, se salió del camino y cayó al río helado. Yo logré nadar hasta la orilla, pero él quedó atrapado. Los rescatistas llegaron tarde. Cada día me culpo, me pregunto, ¿y si hubiera sido más atento? Es un fantasma que me persigue. María sintió su dolor como propio, un eco de sus propias culpas por no poder dar a Lucas una vida estable desde el principio. No fue su culpa y sea exclusiva. Los accidentes son tragedias impredecibles. Pero Lucas, lo miro y veo por qué le afecta tanto. Se parece, pero es vivo, real. Tal vez sea una oportunidad para sanar. Adrián sacudió la cabeza, su voz quebrada. Pero Lucas, lo miro y veo lo que podría haber sido Antonio si hubiera vivido. No entiendo por qué se parece tanto el lunar, la risa.
Es como si el destino jugara conmigo. María se apartó ligeramente dejándola pasar, pero sus palabras resonaron en su mente mientras volvía a su habitación, un eco que no podía ignorar. No podía sacudirse la sensación de que Adrián escondía algo más profundo, un secreto que conectaba a Lucas con su pasado de una manera inexplicable y potencialmente transformadora. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña, pero gradualmente reconfortante, un equilibrio precario entre lo familiar y lo nuevo. Lucas florecía con las lecciones de Martín, aprendiendo no solo letras y números, sino historias ricas de la historia catalana, como la leyenda de Sant Jordi y el dragón que el tutor narraba con pasión, haciendo que el niño imaginara castillos y batallas épicas. María, por su parte, se sometía a tratamientos de fertilidad avanzados, su cuerpo convirtiéndose en un campo de batalla de hormonas, inyecciones y esperanzas frágiles, todo bajo la supervisión de médicos que Adrián había seleccionado personalmente. Una tarde soleada que rompía la monotonía de la lluvia persistente, María exploró nuevamente la mansión, buscando claridad en el movimiento. Los pasillos llenos de arte dramático que reflejaba la turbulenta historia de Cataluña, la llevaron a un retrato grande en un pasillo principal que la detuvo en seco, un niño de unos 6 años, con ojos curiosos llenos de mischief y una sonrisa traviesa que iluminaba el lienzo idéntico a Lucas en cada detalle. Su corazón se aceleró al leer la placa dorada Antonio Torres, 1990-1996. Era el hermano perdido muerto, trágicamente en su inocencia. María, otra vez explorando la voz de Adrián, la hizo saltar su tono mezclando sorpresa y resignación. Se giró para verlo su expresión cerrada, pero con un matiz de vulnerabilidad que no podía ocultar del todo. No quise invadir, comenzó, pero él la interrumpió suavemente. Eres curiosa, lo sé. Es comprensible en alguien que ha sido arrojada a este mundo. Se parece tanto a Lucas, dijo María, su voz suave pero insistente. Adrián apretó la mandíbula, sus ojos destellando con un dolor fresco. Sí, demasiado. El lunar, la forma de la cara, es como si el tiempo se burlara de mí. ¿Qué le pasó exactamente a Antonio? ¿Puede contármelo ahora? Insistió ella, su voz un susurro cargado de empatía. Adrián suspiró profundamente, su voz cortante al principio, pero luego suavizándose como un río que se desborda. El accidente fue mi culpa absoluta. Debería haberlo protegido como hermano mayor, en cambio lo perdí por mi arrogancia juvenil. El coche, la lluvia, el río, todo se alineó en contra. Desde entonces vivo con ese peso. María sintió una conexión inesperada, un puente emocional que unía sus mundos dispares. Esa noche, durante una cena formal, en el comedor con candelabros de cristal, Adrián abrió más su corazón. Historias detalladas de su infancia con Antonio, aventuras en las playas rocosas de la Costa Brava donde construían castillos de arena y cazaban cangrejos, risas compartidas bajo el sol mediterráneo que ahora parecía un recuerdo lejano. María a su vez compartió anécdotas sobre Lucas, cómo su nacimiento la salvó de la depresión post-abandono de Víctor, cómo su risa era su ancla en días oscuros. Por primera vez, la conversación fluyó como un río natural, revelando grietas profundas en la armadura de Adrián y plantando las semillas de una confianza tentativa. Pero la calma era ilusoria, un breve respiro antes de la tormenta. El embarazo de María trajo una calma tensa a la mansión, un período de espera cargado de anticipación y ansiedad. Los médicos, los mejores especialistas de Barcelona,
importados desde clínicas de renombre mundial, aseguraban que todo progresaba perfectamente con ecografías que mostraban un bebé sano y fuerte. Pero María sentía que caminaba sobre un alambre delgado y tenso, balanceándose entre esperanza y miedo. Adrián, aunque mantenía una distancia respetuosa, se aseguraba de que tuviera todo lo necesario: citas médicas semanales con nutricionistas que diseñaban dietas personalizadas, ricas en nutrientes mediterráneos, un espacio privado en el jardín con hamacas bajo naranjos centenarios para descansar y meditar, incluso sesiones de yoga prenatal con instructores certificados. Lucas, emocionado por la idea de ser hermano mayor, pasaba horas dibujando para el bebé: corazones soles, familias felices, llenando la casa con crayones dispersos y papeles coloridos que traían vida al espacio opulento. Pero María no podía ignorar la forma en que Adrián miraba a Lucas, como si viera un eco perfecto de Antonio, un reflejo que lo perturbaba profundamente y lo hacía cuestionar el destino. Una noche elegante en una gala benéfica en el majestuoso Palau de la Música Catalana, un edificio modernista con mosaicos brillantes y techos adornados que evocaban la gloria de Gaudí. María y Lucas acompañaron a Adrián por primera vez en público. Ella en un vestido azul oscuro de seda que resaltaba sus ojos verdes y su figura cambiante por el embarazo incipiente, y Lucas con un traje diminuto a medida que lo hacía parecer un pequeño caballero de cuento. Eran el centro de miradas curiosas y murmullos discretos entre la élite de Barcelona. Adrián los presentó con orgullo calculado: mi socia y amiga María Sol Díaz y su hijo Lucas, el futuro de muchas cosas buenas. Los asistentes, vestidos con smokings y gowns de diseñadores, susurraban especulaciones: ¿es su nueva pareja? ¿O algo más exótico? Durante la velada llena de música orquestal y discursos sobre filantropía, una mujer elegante, con cabello negro, azabache, recogido en un moño perfecto, y ojos calculadores como los de un halcón, se acercó al grupo. «Adrián, qué sorpresa verte con compañía familiar», dijo Valeria, su voz destilando falsa dulzura, como veneno disfrazado en miel, su vestido rojo sangre destacando en la multitud. «Esta es María», respondió Adrián, su tono frío como el acero templado, posicionándose protectoramente. «Y su hijo Lucas». Valeria sonrió con labios pintados de rojo intenso, pero sus ojos se clavaron en Lucas con una intensidad perturbadora y codiciosa. «Interesante elección. Tiene tus ojos, Adrián, ¿no es cierto? Y ese lunar en el brazo, tan familiar, casi legendario en la familia Torres». María se tensó inmediatamente, su mano materna apretando la de Lucas con instinto protector, sintiendo un escalofrío de alarma. Adrián, con la mandíbula rígida y los puños cerrados discretamente, la alejó rápidamente del grupo. «Buenas noches, Valeria. Disfruta la gala», dijo cortante, guiando a María y Lucas hacia un rincón más privado, lejos de los ojos curiosos. En el coche de lujo de regreso, bajo las luces intermitentes de la ciudad que desfilaban como un río de neón, María no pudo contenerse más, su voz temblando de indignación. ¿Quién era esa mujer exactamente? ¿Por qué miró a Lucas como si fuera un premio o una amenaza? Adrián suspiró profundamente, mirando por la ventana tintada al skyline. «Valeria, es mi ex prometida, una relación tóxica que terminó hace años en términos amargos. Es ambiciosa, manipuladora, siempre buscando ventaja». Pero María insistió, su intuición materna en alerta máxima. «No me mientas, Adrián». Dijo algo sobre los ojos y el lunar.
¿Qué quiso decir con legendario en la familia Torres? Él dudó, pero finalmente confesó con voz grave. Valeria sabe sobre Antonio y la vieja leyenda familiar del lunar de herederos, una marca genética que se dice trae prosperidad o cambio a la línea Torres. Cree que Lucas es una reencarnación o una clave para reclamar parte de mi legado. Es peligrosa porque no se detiene ante nada. María sintió un escalofrío profundo que le heló la sangre. Es una amenaza real para nosotros. No mientras yo esté aquí para protegerlos, aseguró él, pero su voz traicionaba una preocupación profunda, un miedo que no podía ocultar del todo. Días después, mientras Lucas jugaba en el jardín con un avión de juguete que surcaba el aire como un pájaro libre, Javier se acercó a María con expresión grave y confidencial, su lealtad evidente. Señorita Díaz, escuché por casualidad su conversación sobre Valeria. No es solo una ex prometida, es la razón por la que el señor Adrián es tan reservado y cauteloso con sus emociones. ¿Cómo así? ¿Qué hizo exactamente?, preguntó María, su corazón acelerándose como un motor en marcha. Javier bajó la voz mirando alrededor para asegurarse de privacidad. Lo traicionó de la peor manera. Usó sus conexiones en el mundo de los negocios para intentar controlar el imperio Torres, filtrando secretos a competidores. Cuando Adrián se negó a casarse con ella, por conveniencia, amenazó con exponer detalles del accidente de Antonio, pintándolo como negligencia criminal. Su interés en Lucas no es casual. Cree que el lunar es la marca de un heredero destinado, parte de una leyenda antigua en la familia Torres, que promete poder y riqueza a quien lo controle. María sintió un escalofrío profundo que se extendió por su espina dorsal, un miedo primordial por su hijo. Esa noche, confrontó a Adrián en su despacho privado, donde la luz de una lámpara antigua iluminaba su rostro cansado, marcado por sombras de fatiga y secretos. Necesito la verdad completa, Adrián. Hay algo sobre Lucas y ese lunar que no me dices. Valeria lo miró como si fuera un objeto valioso. Él suspiró, frotándose las sienes con cansancio. Cuando vi a Lucas por primera vez en las fotos de la investigación inicial, pensé que era una alucinación cruel. Se parecía tanto a Antonio, los rizos, la sonrisa contagiosa y ese lunar en el brazo. Antonio tenía uno idéntico, una marca familiar que se transmite en generaciones esporádicas. Comencé a investigar sobre ti, sobre el padre de Lucas, Víctor. Hay una posibilidad real de que Víctor estuviera conectado con mi familia de una forma olvidada, quizá un primo lejano o una rama bastarda. El lunar no es coincidencia, es genética. María palideció, sus piernas temblando como hojas en el viento, obligándola a sentarse. Eso es imposible. Víctor fue un romance fugaz, en una noche de fiesta, en el Raval. Desapareció antes de que supiera del embarazo. Apenas lo conocía solo su nombre y su charm misterioso. Adrián se levantó acercándose con cautela, su voz baja. Necesitamos pruebas concretas, exámenes genéticos discretos. No solo por curiosidad, sino por protegerlo de gente como Valeria, que vería en él una herramienta para reclamar mi fortuna. Si es verdad, Lucas podría ser parte del legado Torres. María retrocedió su mente en un caos absoluto de negación y miedo. No, Lucas es mío y solo mío. Nadie me lo quitará, ni usted ni esa mujer. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la verdad, una vez revelada, podía cambiar todo para bien o para mal. Esa noche, María apenas durmió, sus pensamientos atrapados en el lunar de Lucas,
una pequeña estrella en su brazo que ahora parecía un presagio, y las palabras de Adrián. Al día siguiente, visitó a Carmen en el Hogar Estrella, una residencia médica de lujo financiada por Adrián, donde su madre había mejorado notablemente gracias a tratamientos innovadores que incluían terapia física y medicamentos de última generación. Carmen la abrazó con brazos frágiles, pero cálidos, sus ojos llenos de preocupación maternal instintiva. Hija, estás distinta, más pálida y ansiosa. ¿Qué está pasando en esa mansión? ¿Es el embarazo o algo más oscuro? María dudó, pero confesó parte de la verdad, su voz quebrada. Hay secretos, mamá, sobre el padre de Lucas, Víctor, y posibles conexiones con la familia de Adrián. El lunar, las similitudes con su hermano muerto. Me asusta. Carmen frunció el ceño pensativa recordando. Víctor, lo mencionaste una vez. Era encantador con una mirada intensa y un acento que parecía ocultar orígenes nobles. Siempre parecía huir de algo como si carried un secreto. Nunca pregunté más, pero ahora... María sintió un nudo en el pecho que amenazaba con asfixiarla. ¿Crees que podría estar relacionado con los Torres? Que Lucas sea parte de eso. Carmen tomó su mano con fuerza sorprendente para su fragilidad. Hija, lo único que importa es que Lucas es tu hijo criado con tu amor. Sangre o no, la familia se forja en el corazón, no en genes o leyendas. Protégelo, pero no dejes que el miedo te consuma. Mientras conducía de regreso a la mansión bajo un cielo que finalmente se aclaraba, María sintió el peso de los secretos acumulándose como nubes de tormenta inminente. Valeria, el lunar. El pasado de Adrián, todo parecía converger en Lucas, y ella juró protegerlo a cualquier costo, incluso si significaba desenterrar verdades dolorosas o enfrentar enemigos poderosos. El nacimiento de Mateo marcó un antes y un después en la mansión de Adrián Torres, un evento que trajo alegría pero también intensificó las tensiones latentes. María, exhausta tras un parto largo, pero sin complicaciones mayores en el Hospital Clínic, donde un equipo de obstetras de élite la asistió, sostenía al bebé en la sala de maternidad, su rostro radiante a pesar del cansancio, iluminado por una felicidad primordial que trascendía el dolor físico. Lucas, sentado junto a la cama en una silla alta, miraba a su nuevo hermano con ojos llenos de maravilla infantil, sus pequeños dedos rozando tentativamente la manta azul que lo envolvía. ¿Puedo sostenerlo, mamá? ¿Es mi hermanito para siempre?, preguntó con entusiasmo puro su voz llena de excitación. Pronto, mi pequeño protector, respondió María sonriendo ampliamente. Es muy frágil todavía, como un tesoro delicado que debemos cuidar juntos. Adrián, que había esperado en la sala contigua, paseando ansiosamente como un león, enjaulado, entró con pasos cautelosos y medido su rostro. Normalmente, una máscara de control impecable, mostrando una mezcla compleja de ansiedad, alivio profundo y una esperanza renovada que no podía disimular. Pero cuando María apartó gentilmente la manta para mostrarle a Mateo los ojos de Adrián, se fijaron inmediatamente en un pequeño lunar en el brazo del bebé, idéntico en forma y posición al de Lucas y al de su hermano Antonio. Su rostro palideció de golpe, su respiración se entrecortó audiblemente, y por un momento pareció que el mundo entero se detenía en esa habitación esterilizada, llena del pitido de monitores y el aroma a antiséptico. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó María, su voz temblando mientras apretaba a Mateo contra su pecho, protectoramente,
un instinto maternal que se activaba ante la expresión de Adrián. Adrián tragó saliva con dificultad, su voz rota por una emoción cruda. No lo sé con certeza absoluta, pero no puede ser mera coincidencia. El lunar es la marca de los Torres recurrente en generaciones. Lo averiguaré cueste lo que cueste. Días después, Adrián contrató a la doctora Elena Vargas, una genetista reconocida internacionalmente por su discreción y expertise en genealogía molecular para analizar el ADN de Lucas Mateo y él mismo en un laboratorio privado. Mientras esperaban los resultados, la tensión en la mansión era palpable y asfixiante como una cuerda tensa a punto de romperse bajo presión. María apenas podía concentrarse en su recuperación postparto, con sesiones de fisioterapia y nutrición, su mente atrapada en la posibilidad aterradora de que Lucas estuviera conectado con la familia Torres de una manera que redefiniría su identidad y su vida. Adrián, por su parte, se encerraba en su despacho durante horas interminables, haciendo llamadas internacionales a expertos en genealogía y revisando documentos antiguos de la familia, pergaminos amarillentos de archivos catalanes, buscando pistas sobre Víctor, el misterioso padre de Lucas, que ahora parecía un fantasma del pasado. Una noche antes de que llegaran los resultados, María encontró a Carmen en el jardín durante una visita especial, observando a Lucas jugar con un avión de papel que surcaba el aire como un sueño efímero, sus risas mezclándose con el canto de pájaros. «Hija, estás preocupada más que nunca, como si carried el peso del mundo», dijo Carmen, su voz débil, pero llena de sabiduría acumulada a lo largo de años de adversidad. María se sentó junto a ella en un banco de piedra, confesando con voz quebrada: «Los exámenes genéticos. Adrián cree que Lucas podría ser pariente suyo conectado a través de Víctor. El lunar en Mateo lo confirma. Me aterra perderlo». Carmen asintió lentamente, su expresión pensativa. «Las familias son complicadas y llenas de sorpresas, hija. Pero recuerda, yo te crié sin un padre presente, y eso no nos hizo menos unidas. El amor es el lazo verdadero, no la sangre o las leyendas». Los resultados llegaron al día siguiente en un sobre sellado y confidencial, entregado por la doctora Vargas en persona, una mujer de cabello gris y ojos agudos. Adrián y María se reunieron en el despacho, el aire cargado de anticipación eléctrica. Adrián abrió el sobre con manos temblorosas, inusuales sus ojos, escaneando el documento técnico lleno de gráficos y datos. «Los marcadores genéticos indican un vínculo familiar directo», dijo su voz baja y asombrada, casi reverente. «Lucas y yo compartimos ADN. No soy su padre biológico, pero Víctor era un primo lejano mío de una rama olvidada de los Torres que se perdió en escándalos del siglo pasado. Mateo, por supuesto, es mío biológicamente, pero el lunar une a todos». María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, un vértigo que la obligó a apoyarse en el escritorio. «Eso no puede ser real. Víctor desapareció sin rastro». Adrián la miró, su expresión una mezcla de triunfo genético y temor por las implicaciones. «Es posible, y explica todo. El lunar es una marca genética recurrente en nuestra línea, asociada a una leyenda de herederos que promete prosperidad o cambio radical a la familia. Investigaré más profundo, pero esto significa que Lucas es parte de nosotros». María se hundió en una silla, su mente dando vueltas vertiginosas como un huracán. Recordó a Víctor, un hombre de mirada intensa y charm carismático,
que apareció en su vida como un torbellino en una noche de fiesta apasionado pero breve vanishing antes del amanecer con una promesa vaga de regreso. No sé si Víctor era su nombre real siquiera. Confesó su voz un susurro. Fue algo pasajero, un error de juventud. Adrián comenzó una investigación exhaustiva e inmediata contactando al doctor Rafael Mendoza, un archivista especializado en genealogías catalanas con acceso a archivos históricos restringidos. Pero una nueva amenaza surgió. Como una sombra alargada, Valeria reapareció de forma dramática, exigiendo una reunión urgente con Adrián en un café oculto y bohemio del Barri Gothic, donde las calles empedradas y las farolas antiguas creaban un ambiente de intriga. Allí, bajo la luz tenue que proyectaba sombras danzantes, ella sonrió con frialdad, calculada su presencia como un depredador acechando. Sé lo del niño nuevo Adrián. Ese lunar no es casualidad alguna. Lucas y Mateo son la clave del legado Torres, y yo tengo derecho a una parte sustancial dado nuestro pasado compartido. Déjalos en paz de una vez, advirtió él su voz como acero templado en fuego. Valeria rió un sonido gélido y sin humor. No es tan simple, querido. Víctor era mi contacto secreto. Lo usé para infiltrarme en tu familia hace años. Quiero el control del imperio, o expondré todo el accidente, los secretos financieros, el pacto con María. Los niños son mi palanca. Adrián aumentó la seguridad. En la mansión de inmediato guardias armados, patrullando los perímetros, sistemas de vigilancia con IA avanzada, monitoreando cada movimiento, incluso un equipo de abogados preparando contramedidas. Pero María no podía ignorar el miedo que se enraizaba en su corazón, como una raíz venenosa, un terror por sus hijos que la mantenía despierta. Una noche, durante la celebración vibrante de San Joan, la familia se reunió en el jardín donde hogueras crepitantes iluminaban la noche y petardos estallaban como estrellas fugaces en el cielo negro. Lucas y Mateo, en los brazos de María, reían con deleite infantil ante los fuegos artificiales. Adrián, observando desde la distancia con una copa en la mano, se acercó finalmente su voz suave por primera vez en días. Están felices a pesar de todo. María asintió, pero su mirada era dura. Pero no están a salvo mientras Valeria ande suelta tramando. Esa noche, mientras acostaba a Lucas en su cama con sábanas de seda, él preguntó inocentemente con ojos somnolientos: «Mamá, ¿el señor Adrián es mi familia de verdad, como un papá?» María lo abrazó fuerte, su corazón acelerado por la pregunta. «Es alguien que te quiere mucho, pequeño, y juntos formamos algo especial. Siempre te protegeré». Más tarde, en la biblioteca, llena de libros antiguos con olor a cuero y papel viejo, María encontró a Adrián mirando una foto desvaída de Antonio, su expresión haunted. «¿Valeria volverá a atacar?», preguntó ella, su voz firme. «Si lo hace, estaremos listos con todo. Abogados, evidencia, protección, pero esta noche celebremos lo que hemos construido contra las odds». María sonrió tenuemente y juntos bailaron al ritmo de una guitarra flamenca que sonaba en la distancia, un momento de unidad frágil pero real antes de la tormenta que se avecinaba. Meses después, la adopción de Lucas por Adrián se formalizó tras una audiencia tensa y emocional en los tribunales de Barcelona, donde el juez, impresionado por los resultados genéticos y el vínculo evidente, reconoció la familia unida. La Fundación Lucas y Mateo, creada por Adrián con fondos millonarios, apoyaba a familias necesitadas en todo Cataluña con becas educativas, atención médica gratuita y programas de resiliencia familiar.
Valeria, tras un acuerdo legal forzado que incluía una compensación financiera y una orden de alejamiento permanente bajo amenaza de prisión por extorsión, desapareció de sus vidas, su ambición derrotada por la solidaridad y el amor. Pero la verdadera resolución vino con la llegada del doctor Mendoza. Al amanecer de un día claro, su maletín rebosante de documentos antiguos rescatados de archivos olvidados. En la biblioteca, extendió pergaminos frágiles y registros genealógicos. La familia Torres tiene una leyenda centenaria. Los herederos marcados con el lunar traen cambio profundo, prosperidad o renovación. Antonio lo tenía, y ahora Lucas y Mateo lo perpetúan. María y Adrián intercambiaron miradas cargadas de significado. Significa que son importantes, pero también vulnerables a ambiciones como la de Valeria, dijo Mendoza gravely. Esa noche, revisando los documentos bajo la luz de lámparas antiguas, María dijo, esto no es solo sobre ellos, es sobre lo que la gente le está dispuesta a hacer por poder y legado, pero nosotros elegimos el amor. Adrián tomó su mano con ternura. Los protegeremos juntos como una familia verdadera. La batalla final contra Valeria culminó en una audiencia dramática en los tribunales, donde sus demandas por derechos al legado fueron desestimadas rotundamente por falta de evidencia y manipulación evidente. María testificó con pasión ardiente: mis hijos no son un legado para reclamar, ni una marca genética para explotar. Son mi corazón, mi vida, y nadie los separará de mí. El juez, conmovido por su testimonio y las pruebas genéticas, falló a favor de Adrián y María, sellando su unión familiar con una orden permanente. En la celebración posterior, con coca de piñones, crujientes, cava espumoso y música flamenca resonando en el jardín, Lucas bailó torpemente. El señor Adrián es mi papá para siempre y Mateo mi hermanito valiente. Al final, bajo las estrellas brillantes de una noche de verano, en el jardín perfumado, María y Adrián observaban a los niños jugar con inocencia sus risas, mezclándose con el viento suave. Aprendí algo profundo en esta odisea, dijo María apoyándose en Adrián. La familia no es solo sangre o leyendas antiguas, es elegir amarse cada día, superar el pasado traumático y construir un futuro con resiliencia inquebrantable, incluso ante tormentas. Adrián la abrazó con calidez, su voz suave y llena de gratitud. Y nosotros elegimos esto para siempre, forjando nuestra propia herencia de amor. El mensaje era claro e imperecedero. En las tormentas inevitables de la vida, el amor verdadero y la resiliencia prevalecen siempre, recordándonos que las verdaderas herencias se construyen con el corazón, no con ambiciones egoístas o leyendas polvorientas.